Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Jenny Carolina Camacho. Soy psicóloga en formación, practicante de la coordinación alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarles el día de hoy y darles la bienvenida. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y la red de enlace y apoyo laboral, les da la bienvenida a su ciclo de conferencias que pretenden establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así como en un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, facilitamos la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación que el día de hoy nos ofrece la Facultad de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, con la capacitación Entrenamiento de la Fuerza y sus manifestaciones. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada. Las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro conferencista al final de la charla. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, John Filler Moreno Castillo, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes y en proceso de maestría en gerencia en organizaciones deportivas y recreativas. Bienvenido, John Filler Moreno, puede continuar. Ok, muy buenas noches para todos. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, cualquier duda, pregunta que tengan, pues la vamos a dejar para el final. Eh, Reina, ¿podemos apagarle el micrófono a todos, porfa, para que no haya ninguna interferencia en el proceso? Sí, señor, yo voy a estar pendiente. Ok, listo. Entonces ya voy a iniciar acá. Bueno, vamos a iniciar. Bueno, me presento, soy John Filler Moreno Castillo, licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia. Poseo pues un diplomado y un diplomado en preparación física deportiva, un curso en experto en entrenamiento de la fuerza y levantamiento olímpico, y así sucesivamente. Estoy en proceso de hacer gerencia de organizaciones deportivas y recreativas. Y bueno, pues como les comentaba en el flyer que se realizó por parte de la Universidad Cooperativa de Colombia en la capacitación, vamos a tocar un tema muy importante que es la fuerza, ¿sí? Entonces, vamos a ir por procesos. Entonces, el tema macro es la fuerza y sus manifestaciones. Entonces, lo vamos a desglosar de una forma para mostrar las manifestaciones y no quedarnos tan ahí, para darle profundización a algo más importante y actualizarlo sobre temas que se han venido tratando sobre la fuerza y la preparación física en los deportes y demás. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a iniciar. La fuerza, vamos a dar un concepto básico, le pueden ir tomando pantallazos. Bueno, al final les voy a dar un correo pues, para que se suministrarle una información de suma importancia. Un concepto básico del movimiento, de la fuerza, qué pena. Resulta que pues este concepto nos los da estos autores, donde nos define que la fuerza es todo aquello, es todo ese sistema que nos facilita hacer un movimiento, ¿sí? Resumiéndolo de esa forma. Entonces, específicamente ellos dicen, la fuerza es la función específica que desarrollan los músculos esqueléticos y por ende es una cualidad que está involucrada en cualquier movimiento. Si nosotros lo vemos desde un ámbito, desde una perspectiva, la fuerza es la funcionalidad, es todo aquello que nos soporta movimiento, todo aquello que nos soporta vivir. eh, Qué pena, vamos a apagarle los audífonos por el audio, porfa, y ya al final, pues le damos el espacio a las preguntas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo yo defino la fuerza? Fuerza es igual a funcionalidad. La funcionalidad lo es todo en la vida, ¿sí? No es para movernos, para desplazarnos, es indicativo
que nos marca nuestra calidad de vida. Tenemos los tipos de fuerza y tipos de contracciones. Bueno, en la fuerza tiene en los tipos de fuerza existen también sus manifestaciones, las cuales las podemos subdividir en fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza de resistencia, fuerza relativa, fuerza isométrica y fuerza absoluta. Si nos colocamos a especificar cada tipo de fuerza, bueno, vemos que la fuerza máxima es aquella manifestación que nos permite levantar una máxima carga externa en algún X movimiento. Fuerza explosiva es realizar un movimiento en un corto plazo, sumando lo que es fuerza y velocidad. Lo que tenemos que entender, pues, digámoslo, en un deporte específico, lanzamiento de bala, fuerza explosiva. Fuerza de resistencia es aquella que nos permite hacer un desplazamiento en una constancia, por decirlo así, por un constante tiempo, donde podemos manifestarnos la fuerza, la resistencia, un sprint con una carga a la espalda, realizándola sobre un trayecto varias repeticiones. Ahí está la fuerza relativa. La fuerza relativa es aquella que se relaciona con nuestra composición corporal. Me explico. Eh, Entendemos que existen varios somatotipos donde están los endomorfos, mesoformos, sí, me hago entender, mesoformo y demás. Entonces, la fuerza relativa es cuando relacionamos nuestra composición corporal donde podamos manifestar nuestra fuerza con ende a relacionar nuestra capacidad o composición corporal. Siempre tiene que haber una relación entre composición corporal y nuestra fuerza. Fuerzas isométricas donde no se evidencia ningún tipo de movimiento. Ya pues entendemos que puede ser una plancha abdominal, es aquella pues manifestación o tipo de fuerza que nos permite resistir en una posición sin manifestar ningún movimiento. Y fuerza absoluta es la que pues evidenciamos en momentos donde el ser humano se encuentra en estrés y por ende pues vemos que hay personas que hacen esta manifestación, este tipo de fuerza se manifiesta en casos donde nuestra vida corre peligro. ¿Bien? Las contracciones en la fuerza tenemos que tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Está la isotónica, se subdivide en concéntrica y excéntrica. O podemos mirar en un curl de bíceps con mancuerna, donde la fase concéntrica es la que sube, la fase excéntrica es la que genera la tensión o la fase negativa. Se puede decir concéntrica, fase positiva, excéntrica, fase negativa. Aquí en este tipo de contracción es muy importante eh, subdividirlas y trabajarlas de, de forma aislada. Me hago un ejemplo. Podemos hacer una carga en fase negativa donde la persona puede hacer una extensión eh, de X movimiento haciendo control del movimiento con el peso externo. ¿Sí? Esta es la que nos permite, o esta es la que le llamamos normalmente, pues, los músculos antigravitorios. Esos músculos son los que nos permiten mantener el equilibrio, o es esa fuerza que nos ayuda a readaptarnos fácilmente tras una post cirugía o una lesión deportiva que tenga la persona. Y ya encontramos la isocinética, isométrica, ya se la expliqué, y isotónica. La isocinética es aquella que combina fuerza y velocidad. La isotónica es la que es similar, pero se proyecta en un mayor tiempo. Manifestar la fuerza viene siendo un factor que incide en el desarrollo integral o específico del ser humano. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, en esta gráfica, citando a el libro de Potencia Muscular de Darío Capa, nos muestra que la fuerza tiene solo dos caminos. Nos muestra la estática y la dinámica. Acá vamos a verlo de una forma más específica y donde podemos desglosarla y entenderla aún mejor. Fuerza estática y fuerza dinámica. Acá en la parte izquierda vemos que la fuerza estática solo se evidencia en la isométrica.
No podemos mirar, no podemos decir que es estática dinámica, etcétera, etcétera, pues relacionándola con otro tipo de capacidades, donde pues acá observamos que solo se manifiesta en isométrica. Ahora, vemos que la fuerza dinámica se subdivide en isotónica e isoquinética. Bueno, la isotónica, vemos acá que con relación a la velocidad y con relación al tiempo de ejecución. Con relación a la velocidad, vemos la fuerza máxima, que es velocidades altas y velocidades bajas. Me hago un ejemplo. Cuando estamos haciendo, ejemplo, una sentadilla trasera, vemos que podemos utilizar un peso o un 80% del RM o un 90% del RM, donde la ejecución puede ser en altas velocidades o en bajas velocidades. Esto ya depende de la especificidad o la planificación que tenga el entrenador o el objetivo que quiera lograr con esto. ¿Sí? Si ya quiere, pues, cuando se hace esto, la fuerza máxima se evidencia en altas velocidades, es donde estamos buscando eh, potenciar lo que es la suma entre fuerza y velocidad, que viene siendo potencia. Estamos optimizando esa capacidad física que que combina a la fuerza y a la velocidad. Y cuando hay una baja velocidad, es lo que normalmente pues, podemos evidenciar en el fisiculturismo, que son personas que tratan de buscar una hipertrofia, ya entonces más adelante se los voy a mostrar, una hipertrofia donde el músculo gane, haga esa ruptura y gane más tamaño. Fuerza rápida, movimientos cíclicos. Movimientos cíclicos son esos que perduran y no hay ningún tipo de cambio. Ejemplo, se puede manifestar en los 100 metros planos, fuerza rápida, 200 metros planos. Son movimientos cíclicos que no tienen ningún cambio durante el recorrido. Ahora, fuerza explosiva, movimientos acíclicos. Los movimientos acíclicos, sí ya podemos, como les decía anteriormente, vemos sí, modalidades deportivas como lanzamiento de bala, 100 metros valla, un decatlón, etcétera, etcétera. Entonces, esa fuerza explosiva puede ser un lanzamiento, ahí está también jabalina, lanzamiento de bala, podemos también observar esto, un salto largo, un triple salto, donde también se combina la potencia. Y con relación al tiempo de ejecución, fuerza-resistencia. Ahí sí ya vámonos específicamente a lo que son 400 metros, sí, 400 o 200 metros por relación a estas dos. ¿Listo? En este apartado vamos a hablar de la fuerza como una capacidad condicional, donde es una capacidad que depende de ciertos factores. Entonces dice, la fuerza resulta siendo la capacidad que facilita y optimiza la satisfacción de tareas específicas donde se involucra el control corporal, procesos de regulación, metabólicos, etcétera. Voy a explicar este parágrafo de una forma pues, muy precisa. Vemos que cuando en últimas instancias, donde dice la satisfacción de tareas específicas, en últimas instancias de un partido de X deporte, los deportistas que tienden a optimizar o tienden a tener mayor fuerza son aquellos que en esas instancias, en esas últimas instancias, son totalmente decisivos, donde la satisfacción de involucrar a la fuerza para llevar a cabo un movimiento preciso donde ya existe fatiga, donde ya existe minutos, son aquellos momentos donde ese jugador tiene una gestualidad o un control corporal o regula ese gesto de forma natural y ahí es donde decimos, o normalmente se dice, son deportistas decisivos en últimas instancias. ¿Por qué? Porque logran involucrar a la fuerza en esas tareas decisivas, donde también ahí dice pues procesos de metabolismo, de regulación y demás. Entonces, a esas como tal, este apartado. Bien, en conclusión, dice que la fuerza depende de factores morfológicos, coordinativos,
metabólicos, nutricionales, de cargas y demás para su óptimo desarrollo. Aquí está siendo muy claro en este apartado, donde no todas las personas tienen la misma facilidad de involucrar el desarrollo de la fuerza por estos factores. Aún un ejemplo. ¿Por qué factores morfológicos? Pues vamos a ir a un factor donde una persona del campo tiende a adaptar el cuerpo a una mayor respuesta a un estímulo de la fuerza. Adapta el cuerpo para tener una mayor respuesta frente a estímulos de fuerza. Coordinativos. Sencillamente, toda persona que desarrolle, en esto pues vamos a hacer esto enfáticos, que desarrolle de mejor forma su coordinación al momento de enseñarle una sentadilla, de enseñarle un push-up, de enseñarle un movimiento complejo de manifestación de la fuerza, va a tener mejores adaptaciones ante el desarrollo de la fuerza y por ende, pues ahí también están los factores metabólicos, nutricionales, cargas y demás. Entonces, en este apartado estamos condicionando que la fuerza tiene sus dependencias y esas dependencias están arraigadas más a sistema morfológico, anatómico, eh, la coordinación ya pasa a ser esto más cognitiva, metabólicos, más linfáticos, ¿sí? Son sistemas que condicionan al desarrollo de la fuerza porque la fuerza viene siendo el primer estímulo de nuestro sistema muscular, que ya más adelante pues vamos a ir tocando ese tema. Estamos hablando de las fases sensibles de la fuerza, donde pues normalmente pues en los deportes tocamos las fases sensibles de desarrollo, las edades y demás. Tenemos 6 ventanas donde nosotros podemos adaptar o iniciar en la fuerza, donde tenemos la iniciación. En la iniciación, todo aquel entrenador que este proceso, entrenador deportivo, porque ya a partir del otro mes tenemos que hablar de entrenador deportivo, no somos instructores y demás, eso es un tema apartado acá. En la iniciación lo más básico es enseñarle a los deportistas o a nuestros usuarios, clientes, los movimientos básicos de la fuerza: sentadilla, flexiones, abdominales, pasos al cajón, planchas dinámicas, sentadillas dinámicas, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Independientemente del deporte que sea, es enseñarle a los chicos la ejecución idónea, correcta de una sentadilla. Ahí es donde, pues, la sentadilla, vamos a enfocarnos en una sentadilla porque suele ser uno de los movimientos más complejos, porque en la ejecución se levantan los talones, hace mucha inclinación de las rodillas hacia adelante, la espalda la daña, etcétera, etcétera. Una, un ejercicio básico para enseñar una sentadilla en una fase de iniciación es un sentarse y pararse a la silla o a un cajón o a un step o a un muro o a un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que está graduando la altura de dicho objeto que podamos utilizar para enseñar correctamente una sentadilla. Y a partir de ahí podemos pasar a una sentadilla con salto, un pistol squat, que es una sentadilla a un solo pie. ¿Sí? Entonces, en esa fase de iniciación tenemos que crear una base estructural en nuestros deportistas para que cuando vayamos a manifestar la fuerza no haya complejidades. ¿Cómo manifestamos la fuerza? Aquí es donde entramos a incorporar las manifestaciones: fuerza explosiva, fuerza resistencia, que al deportista en el momento de combinar ese movimiento con velocidad, con coordinación, no se le vaya a dificultar manifestar la fuerza, incluyendo otras capacidades que por ende buscan un objetivo muy particular independientemente del deporte que sea. Ya vamos tocando 2 fases sensibles. Iniciación: crear la base estructural de movimientos básicos. Claro. Manifestar la fuerza:
aprender a incorporar otras capacidades físicas combinadas a la fuerza para que en el momento de su ejecución no pierda el objetivo ni la manifestación de esa fuerza específica o de aquel objetivo que queremos lograr en nuestros usuarios o deportistas. Bien, todo bien hasta ahí. Vamos tocando la fase sensible, pues que aquí sí quiero ser muy cuidadoso y que me entiendan este proceso porque esto nos sirve tanto para deportes, tanto para gimnasios, tanto para centros de acondicionamiento físico. Y aquí es muy importante nuestro éxito frente a nuestros deportistas, nuestros clientes y demás. Ahora, pasamos a la tercera fase sensible de la fuerza, la hipertrofia. En la hipertrofia ya involucramos lo que son repeticiones, donde, claro está, tenemos que tener nuestra iniciación, nuestra manifestación de la fuerza totalmente en chequeadas, que estamos bien. Ahora pasamos a la hipertrofia, donde ya involucramos peso. Aquí en la iniciación y en manifestar la fuerza no necesitamos un peso externo. Con solo el trabajo corporal o la calistenia o entrenamiento funcional de nuestros deportistas, usuarios o clientes, etcétera, es suficiente para iniciar un proceso. ¿Sí? La hipertrofia ya viene siendo donde utilizamos peso externo, donde utilizamos barras, mancuernas, pesas rusas, balones medicinales, etcétera, etcétera. Y aquí todo se vuelve más complejo. ¿Por qué? Porque si nuestros deportistas, etcétera, no tienen un control corporal o no tienen el movimiento que vamos a ejecutar dominado, controlado y coordinado, aquí es donde siempre podemos fallar, donde causamos lesiones, donde podemos causar bueno, no se me olvida el nombre de esta enfermedad que se da cuando nos excedemos o alguna persona asiste a un centro de entrenamiento o un gimnasio y le podemos causar lesiones en los músculos por no, por saltarnos las fases sensibles de la fuerza, que es lo primordial, que siempre tiene que existir. Yo creo que la fuerza debería tener un protocolo para ir un paso a paso y así evitar que de posibles lesiones, dolores postulares a nuestros asesorados. Nuestra cuarta, la potencia. La potencia ya se viene adhiriendo a un proceso deportivo. Por eso acá la siguiente, la quinta, dice especificidad deportiva. La potencia es donde ya combinamos a la velocidad. Fuerza más velocidad siempre les va a dar potencia. La potencia es ese resultado de esa dos sumas de fuerza y velocidad que en todos los deportes se manifiesta. Si alguno conoce un deporte donde no se manifieste la fuerza, me lo hace saber. Pero si nosotros, bueno, hay ajedrez, por decirlo, ese ya es muy apartado, ¿sí? Todos los deportes requieren del entrenamiento de la potencia, fuerza más velocidad. ¿Por qué? En todos los deportes existen movimientos bruscos o acíclicos que nos obliga, vamos a decirlo así como hablo como deportista, nos obliga a reaccionar de una forma brusca frente a un estímulo del rival o frente a un movimiento de nuestro rival. O sea, si hablamos de un deporte en conjunto, ¿sí? Si hablamos de un deporte individual, vamos a llevarlo eh, al salto largo, podemos ver que la persona inicia en una carrera y termina en un salto horizontal. Es una combinación de movimientos acíclicos. Si vamos a un triple salto, también vemos a la potencia. Entonces, si vemos un lanzamiento, jabalina, etc., la potencia siempre va a estar en aquellos deportes, casi todos los deportes. ¿Cuál es el deporte donde más se evidencia la potencia? Es en el levantamiento de pesas. Ya más adelante les voy a mostrar un estudio donde, l- bueno, más adelante se lo voy a mostrar. Especificidad deportiva. Ahí es donde entramos. Primero, bueno, pasamos de hipertrofia a la potencia, ya ganamos fuerza, ganamos hipertrofia muscular
Y aquí es donde nuestros músculos ya están más prestos a combinar fuerza más velocidad. Y aquí lo llevamos a una especificidad deportiva, donde quiero ganar, bueno, se evidencian entrenadores donde es que mi deportista no está pateando bien un balón, si hablamos de fútbol. Ahí es donde tenemos que trabajar el músculo en específico, hipertrofia, que es el glúteo, es el músculo número uno para realizar un buen pateo. Si hay buena fuerza, no tiene que estar tan hipertrofiado, pero si hay buena manifestación de la fuerza, genera su hipertrofia, no interesa si está bien o mal y hipertrofiado. Ahí es donde ganamos la potencia, fuerza más velocidad de golpeo de la pelota y lo llevamos a una especificidad deportiva, donde también tenemos el sartorio, que el flexor de cadera, glúteo medio, glúteo mayor, que engloban una especificidad deportiva o una necesidad de deporte que es patear la pelota y lo ven mucho en nuestras categorías menores, donde los niños a veces pues no pueden realizar este movimiento deportivo necesario de una forma óptima, pero si no se olvida trabajar estos músculos. No tengo el video para mostrarles este tipo, una sesión de cómo mejorarle a un deportista eh, ese golpeo de pelota. Ya la fuerza máxima es cuando ya entramos al alto rendimiento, donde vemos hoy por hoy a casi todos los deportistas de fútbol, baloncesto, etcétera, vemos que trabajan su fuerza máxima bajo unos porcentajes de RM, ya sea el 70, 80, 85, 90, dependiendo pues del deporte. Pero ya después, teniendo las fases sensibles de la fuerza, pues eh, lo expliqué detenidamente una por una, son 6, espero pues que hayan entendido. Si no, al final les voy aclarando. El deporte y la fuerza. Este cuadrito me fascina porque nos da la escala de poco necesario, importante, qué pena, importante, muy importante, imprescindible. Como, si quieren, tomen en pantallazo ahí, hagan un screenshot, recorte de cuáles son esos deportes donde la fuerza se tiene que manifestar. Poco necesario, tenemos tira, gimnasia, artística, squash, etcétera, etcétera. De aquí en importante, desde importante a muy importante, imprescindible, vemos que son los deportes más practicados en el mundo. Baloncesto, hockey, hockey patines, vela, ciclismo, ciclismo de ruta, tiro al arco, natación de distancias largas, esgrima, triatlón, béisbol, fútbol, softball, pádel, etcétera, etcétera. Muy importante el boxeo, voleibol, ciclismo en velocidad, que es muy importante, taekwondo, karate. Aquí está muy desglosado donde evidenciamos que la fuerza está en todos los deportes. Por eso se los pregunté al inicio, que alguno pues di con el ajedrez, que todos los deportes necesitan de la fuerza, unos más importantes que otros, pero acá vemos en imprescindible, vemos el fútbol americano, pero vemos a fútbol que es importante, de los deportes más practicados del mundo, veo la natación también, baloncesto, boxeo, y todos son deportes olímpicos, todos son deportes olímpicos. Bueno, en fin. Tomen el pantallazo. No hay mucho que hablar. La misma imagen nos está desglosando la información, nos está facilitando esa herramienta que es muy importante tenerla como conocimiento. Deporte y la fuerza. Bueno, este es un screenshot de un artículo que salió el año pasado donde revisan los resultados de un programa de entrenamiento donde incluyeron la pliometría, el trabajo de levantamiento de pesas y otros. El que desee, al final voy a dejar mi correo, me escribe, me deja el correo y yo le envío con mucho gusto ese artículo. Está en inglés, pero hoy con la inteligencia artificial podemos traducirlo en un par de patadas, por decirlo así. Lo podemos traducir en un momentico para que cada uno se tome la necesidad, o se tome el tiempo de leer ese artículo que está brutal, está importantísimo
para los interesados o los entrenadores deportivos, ya sea el deporte que sea. Es muy importante. Este está especificado en el fútbol, pero ahí muestra el programa exacto donde te dice cómo evaluar la fuerza en iniciación, media y final. Todo el programa está importante, está muy bueno. Bueno, acá les voy a dejar un video, unos minutos, que nos va a abrir la ventana o el entendimiento para lo que se viene, donde les voy a explicar el porqué de este video. Es un video específico del entrenamiento de LeBron James. Ahí estamos viendo lo que les decía ahorita, las fases, la fase excéntrica que trabaja LeBron, la fase explosiva. Ahorita vamos a observar un vuelo lateral que él tiene de hombros, donde vamos a juzgarlo si es válido o no válido. Y ahí vamos a abrir ventanas de discusión, que es bueno. Aquí, muy bien. Entrenando sus músculos antigravitorios sobre la pelota. Control corporal. Muy bien. Entrenamiento de la fuerza. Fases grupales para el entrenamiento de la fuerza. Ya se las voy a explicar. Tenemos la fase estructural o planificación. Si nosotros no planificamos el entrenamiento de la fuerza, vamos a tener errores. Y aquí es donde yo soy muy creyente de esa palabra. Estancamiento. Estancamiento. Y ahí es donde muchas personas utilizan ayudas ergogénicas o, bueno, en fin. Cuando un programa de entrenamiento de la fuerza no está estructurado, no está planificado, la persona puede avanzar muy bien, pero llega un momento donde su estancamiento es inevitable. Y aquí es donde muchas personas creen que utilizar más peso los va a hacer salir de ese estancamiento. Eso es erróneo. Hay que jugar con los porcentajes de RM, con las manifestaciones o tipos de fuerza, las contracciones, etcétera, etcétera. Respuesta neuromuscular. La respuesta neuromuscular es cómo trabajamos o cuál es el objetivo o propósito de nuestro entrenamiento. La mecánica son los medios, ejercicios, etcétera, etcétera. La estructura es allí donde se establecen los objetivos que se quiere alcanzar con el atleta, usuario o aficionado del fitness. Claro está, la estructura. Planificamos dónde queremos ir con este usuario, este atleta, qué le debemos mejorar, dónde está qué funcionalidad quiere optimizar nuestro cliente o qué funcionalidad quiere mantener nuestras clientes, porque también el entrenamiento de la fuerza tiene que ser adaptado a las personas adultas, al adulto mayor, tiene que ser adaptado. ¿Por qué? Porque le va a dar funcionalidad. Y ahorita lo vamos a hablar de fuerza y salud. La respuesta neuromuscular, lo que les decía ahorita. Los periodos de adaptación anatómica, hipertrofia, imitando programas de fisiculturismo, producen una hipertrofia de fibras lentas, donde se atrofian las fibras rápidas. Señores entrenadores deportivos, aquí es donde nosotros, voy a hacer una pequeña crítica, no podemos incorporar movimientos de mucha hipertrofia o de una mecánica, de un ejercicio, una mecánica que esté netamente a la funcionalidad o al deporte del fisiculturismo. Ejemplo, un deportista, un deportista tiene, tiene que evitar entrenar su pectoral
hacer un PETDEF. Un PETDEF en máquina es completamente innecesario. Si nosotros nos colocamos a ver las funcionalidades de los músculos, vemos que no es el pecho, los hombres, vamos a hablar de los hombres, el pecho no es un músculo funcional, no es solo estético, para de contar. Si nos colocamos a revisar, cada uno, pues, dése la duda, el beneficio de la duda y piense, ¿cuál es la funcionalidad del pecho, del pectoral? ¿Cuál es la funcionalidad? Si hablamos que es de hacer empujes, esos son los tríceps. El tríceps es el que hace el empuje y es el que desarrolla el pectoral. Si hacemos aperturas, estamos incluyendo la inserción del hombro anterior. Y aquí también las fibras del pecho se involucran, pero si hablamos de funcionalidad, estamos hablando, hacemos empujes, el bíceps hace contracciones, entonces hace contracciones, etcétera, concéntrica, etcétera. Pero el pecho, lo enfoqué más, no es un músculo funcional, no es un músculo que necesariamente necesite un deportista de alto rendimiento o un deportista que esté en su proceso de formación o un deportista que esté en su proceso de iniciación o un deportista que esté en su proceso de optimización al rendimiento deportivo, esté en ese proceso. No lo necesita para nada. Claro está. Entonces, esa es la respuesta la respuesta neuromuscular que nosotros querramos darle a nuestro atleta, usuario o aficionado del fitness. Ya sabemos que este programa de hipertrofia desarrolla más las fibras lentas y atrofia las fibras rápidas. Ningún usuario, ningún ser humano que esté incompletamente hipertrofiado no va a ser una persona potente o va a ser una persona rápida, a menos que sea hoy por hoy lo que le llaman al entrenamiento híbrido, que el entrenamiento híbrido siempre ha existido, me da risa escuchar ese nombre, porque siempre ha existido, solo que pues la industria del fitness, los gimnasios de grandes cadenas, siempre se reúnen iniciando año, esa reunión no falla, se reúnen iniciando año y siempre buscan vender algo, ofrecer algo para toda esa comunidad del fitness y le ponen nombres hermosos, nombres llamativos, nombres muy, muy exquisitos. También ahora vemos el Airos, que va dejando en lado al CrossFit. Entonces, el entrenamiento híbrido se llama entrenamiento concurrente. Entrenamiento concurrente siempre ha existido, que combina el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento de resistencia, el entrenamiento de resistencia aeróbica y anaeróbica, qué pena, resistencia aeróbica y anaeróbica, entrenamiento pliométrico, entrenamiento pliométrico y entrenamiento intensivo. Siempre se combina. Que hoy por hoy, el entrenamiento híbrido lo separa, un día hace fuerza, el otro día hace running, etcétera. Sí, está bien. Eso es otro formato, pero el entrenamiento concurrente todo se hacía en el mismo workout donde tenemos los HIIT, los HIIF, etcétera, etcétera, que eso ya son metodologías de trabajo que incorporamos en el entrenamiento concurrente, se hacía en el mismo workout. Hoy el entrenamiento híbrido lo vende separándolo por un microciclo, días y demás. La mecánica son periodos de entrenamiento, elección de medios o ejercicios que se deben adaptar a las necesidades funcionales, deportivas, competitivas y etcétera. Si hablamos de funcionales, yo lo voy a llevar a las personas adultas mayores. Las personas adultas mayores necesitan una funcionalidad, pararse una silla, caminar solos, levantar un objeto y colocarlo en la repisa de la cocina, sentarse en la taza del baño, levantarse solo. Eso es funcionalidad y eso lo hace la fuerza. Si nosotros tenemos un adulto mayor, lo estamos asesorando a un adulto mayor, lo primero que tenemos que hacerle es una evaluación de cómo está su hiperextensión de los brazos, cómo está parándose y sentándose a una silla, cómo se encuentra en el desarrollo de las fases de pisada, cuando camina, si hay alguna deficiencia, etcétera. Y ahí es donde tenemos que adaptar el ejercicio. Si hace trabajo de pantorrilla con mancuernas, etcétera, trabajo de fuerza abdominal, que sea siempre isométrico, etcétera. Es buscar todos esos ejercicios que se adapten a lo que esa persona necesita. No es más.
Pero antes de eso tenemos que hacer un diagnóstico. Lo podemos hacer de ojo, pero si lo vamos a hacer de ojo, hay que ser muy cuidadosos y muy observadores porque aquí se pueden presentar errores. Lo mejor, evaluación de la fuerza. Está el test del Chair Squat, que es sentarse para hacia la silla durante un tiempo. Ahí está el baremo de la evaluación de la fuerza de tren superior. Están los push-ups, están las planchas dinámicas, si no estoy mal, está la plancha abdominal, etcétera. Es muy sencillo. Yo creo que esto siempre se debe hacer independientemente del proceso que tengas. Si tienes usuarios en el fitness o si tienes deportistas, siempre hay que evaluar la fuerza, porque de la fuerza está arriba y las demás de ahí para abajo. Acá vemos entrenamiento de la fuerza, como es pues, preparación física con sobrecarga. Bueno, hacemos un análisis, caracterización del deporte, grupos musculares involucrados, ejercicios a realizar, dinámica y duración de los gestos, un volumen a utilizar. Volumen son cuando pues determinamos cuántas rondas, cuánto tiempo de descanso y demás. Sistemas energéticos predominantes son las intensidades y pausas a emplear si vamos a utilizar el sistema o vamos ya a utilizar esto, los carbos, etcétera, que eso también se asemeja mucho a los sistemas energéticos. El entrenamiento de la fuerza tiene dos tipos de hipertrofia: sarcomérica, sarcoplasmática. Yo creo que aquí es donde está la magia de los procesos de los procesos de entrenamiento de la fuerza. Este cuadro comparativo se hizo pues para que cada uno observara. Sarcomérica, mayor funcionalidad. Sarcoplasmática, mayor tamaño muscular. La sarcoplasmática, la que utilizan las personas, como se dicen los gym rat, los fisiculturistas, etcétera. Acá nosotros utilizamos más la sarcomérica, la funcionalidad del deporte, etcétera. Mayor densidad y mayor calidad muscular. Mayor incremento de la fuerza. Esas personas los que trabajan bajo el tipo de hipertrofia sarcoplasmática son muy fuertes. Mayor reclusión de unidades motoras, ma- músculo más inflado, donde el tamaño muscular es supremamente enorme, pero la reclusión de unidades motoras, la calidad muscular, donde se, donde se dice normal, tonificar. Si usted quiere tonificar, trabaje la sarcomérica. Ya ahorita se le voy a explicar cómo se trabaja cada uno. Se entrena del 70% al 80%, yo lo puedo decir. Sí, acá me falta colocarlo. Y la sarcoplasmática se entrena de 80 hacia arriba. Si son personas que están trabajando sobre su 100 RM, causan muchas lesiones. Por eso tienen que estar, pues, bastante suplementados. Llega mucho al fallo muscular. Por eso son tan enormes esos individuos, esos atletas. Mayor capacidad de ejecución, mayor capacidad de mover pesos. Multiplica las fibras musculares, aumenta el tamaño de fibras musculares. Acá está el claro ejemplo. El músculo está relajado, contraído. Esta fase es la que se da cuando el músculo se rompe, aumenta de tamaño, y aquí es donde las unidades sarcoméricas aumentan de tamaño. El músculo relajado, músculo contraído, donde cuando ya el músculo tiene un volumen aplicado, se ve de mayor densidad y de mayor calidad cuando trabajamos bajo la sarcomérica. Cuando trabajamos o sea, bajo la sarcoplasmática, se demora un poco más, pero los resultados es cuando las personas se vuelven, aumentan mucho su volumen, están en una etapa de volumen, aumentan mucho su volumen muscular, pero la calidad, qué pena, la calidad muscular no es muy significativa. Entonces, ahí están los dos tipos de hipertrofia, cómo se trabajan y demás. Bueno, aquí quiero pues hacer como una dinámica
el entrenamiento de la fuerza y sus niveles de preparación. Entonces, cada uno ahí va a calificarle de 1 a 5 qué tan importante es la fuerza en estos niveles. En el gimnasio, en el alto rendimiento deportivo, en gimnasio competitivo. Gimnasio, pues competitivos, hablamos de los fisiculturistas. Iniciación y desarrollo, mantenimiento de la funcionalidad o el nivel terapéutico. A todos yo les doy una calificación de 5 porque si empezamos a verlo de un nivel terapéutico, ahorita cuando hable de fuerza y salud, voy a mostrar o voy a pues, enfocar un poco de por qué la fuerza es tan importante cuando una persona entra en unidades de UCI, por qué es tan importante el mantenimiento de la funcionalidad, calificación de 5, etcétera, etcétera. Esa es una dinámica, pues quería mostrarle para que pues, cada uno vaya mirando los niveles donde la fuerza se manifiesta o los niveles de preparación. Aquí ya vamos finalizando. La fuerza y salud. Si hablamos de la fuerza, estamos hablando del sistema muscular. El sistema muscular tiene demasiadas ganancias donde generar movimiento e independencia. Eso lo hace el sistema muscular. Libera endorfina mejorando nuestro estado de ánimo. Por eso los psicólogos, los médicos nos asesoran. Haga ejercicio. Optimizar el rendimiento metabólico. Aquí es donde una persona que llegue a un proceso de disminución de porcentaje de grasa, entre más músculo, más consumo, más consumo de energía va a tener, mayor rendimiento metabólico va a tener la persona y ahí es donde el proceso de disminución de porcentaje de grasa va a ser más óptimo, porque el músculo empieza a utilizar mayor gasto calórico va a tener la persona, porque entre más músculo tenemos, más calorías debemos consumir para mantenernos, pero ahí es donde la nutrición juega una gran parte. Prevé lesiones articulares y óseas, lo tenemos completamente alineado, que una persona con mejor calidad muscular va a ser menos propensa a tener lesiones o se va a recuperar mejor que una persona que no tenga una buena calidad muscular. Mejora la salud emocional, lo que veíamos arriba, libera endorfina y mejora nuestros estados de ánimo. Disminuye el cortisol y en mujeres disminuye el impacto en, en su estado de menstruación. Pero aquí es donde pues ya entra el alto rendimiento. Existe este caso donde el sistema muscular se relaciona con el órgano inmunológico y endocrino. Cuando se está enfermo por alguna infección, el cuerpo requiere de defensas, anticuerpos, citoquinas, proteínas de fase aguda, etc. Estas defensas se forman a través de aminoácidos. Y aquí es muy sencillo. ¿Cuál es la mayor reserva de aminoácidos que tenemos en el cuerpo? Sencillamente es nuestro sistema muscular. Por eso, en ese caso, en medicina deportiva se habla mucho, no tiene la misma respuesta una persona que ingrese a las unidades intensivas, a las unidades de UCI, que tenga buena calidad muscular, a una persona que tenga mucha deficiencia de calidad muscular, porque la respuesta, ustedes mismos están viendo, a la respuesta va a ser totalmente diferente. Entonces dice, esas defensas se forman a través de aminoácidos y la mayor reserva de aminoácidos es el músculo, al igual que la reserva de glucógeno y energía. Esa persona que tenga mayor calidad muscular se va a recuperar más fácil, va a responder mejor ante el tratamiento de medicación, no va a sufrir de dependencia de las enfermeras o las personas que lo cuidan. Eso es muy importante tenerlo o saberlo, donde ya podemos llevarlo a un campo donde pues no somos especialistas o se puede decir que no nos corresponde, pero sí podemos alarmar de que nuestros anticuerpos, cuando estamos enfermos, utiliza las reservas
de aminoácidos, porque los aminoácidos son aquella estructura que facilita de que esos anticuerpos se produzcan más fácil o con con un mayor rendimiento. Esto es como se va cerrando. Entonces, voy a dejar de compartir esto pantalla en un momento. Ese es el correo para las personas que quieran que les facilite la fase bibliográfica. Pues acá se las muestro. El entrenamiento de la potencia muscular, Darío Capa, si es que desee. Yo le envío este PDF. Y el otro artículo es la conceptualización general de la fuerza y su relación con los procesos de prevención de lesiones de Marcelo Bolognese y Mauricio Moyano. Entonces, englobando todo lo que vimos, hablamos de fuerza y sus manifestaciones, hablamos de fuerza y sus dos caminos, tipos de contracciones, cuál es la fuerza en su fase condicional, fases sensibles, que aquí me demoré pues bastante tiempo, la fuerza y deporte, etcétera. Vimos el video, le mostré las fases grupales de cómo estructurar la fuerza, muy claro ahí, los tipos de hipertrofia, cómo se da una gráfica, cómo se da la hipertrofia muscular. Hicimos pues la dinámica, pues para mí todas son cinco. La fuerza y la salud, que lo estábamos hablando ahorita últimas. Y ese es el correo. De todas maneras, pues voy a dejar de compartir pantalla. eh, Acá, ok, listo. Entonces, sería de bueno que las personas que tengan preguntas la dejemos en el chat para que sea, yo la leo y se la voy respondiendo. Pues la idea es que hagamos cinco preguntas, que sean esas cinco preguntas sean precisas, que no sean, como se dice vulgarmente, tiros al aire, ¿sí? Porque si hacemos tiros al aire o de algo que ya se habló, pues sería aumentar el tiempo y pues cada uno tiene sus ocupaciones. Y eso es una capacitación pues que se da presto a la Universidad Cooperativa. Espero pues tener cada uno de los asistentes, ahorita pues con la chica de egresados, se pueda gestionar un certificado, porque pues, en últimas es muy importante pues, que tengan esto, su certificado. Dice una pregunta, ¿cuál es el rol de los ejercicios con el propio peso corporal frente al uso de las cargas externas en edades tempranas? Uy, upa, buena pregunta. Pero fue, pues, lo que fui muy enfático. Bueno, ¿cuál es el rol de los ejercicios con el propio peso frente al uso de cargas externas? Amigo, el rol, por eso hablaba de las fases sensibles, el rol de hacer un ejercicio de fuerza con el peso corporal es aprender como tal la técnica, desarrollar la manifestación de la fuerza para cuando pasemos al uso de cargas externas en edades tempranas, podamos buscar la especificidad del deporte que se está practicando. Ejemplo, si yo le enseño una sentadilla eh, bien, con buena técnica al chico, cuando ya le ponga una carga externa y lo coloque a hacer sentadilla con salto, ahí estamos desarrollando la potencia, ¿sí? Es muy sencillo, la carga, la fuerza, va a tener que ejercer fuerza porque tiene una carga externa y sencillamente, pues cuando hace el salto, está involucrando una transferencia de fuerza al salto donde se involucra la velocidad. Sencillo. ¿Qué errores comunes suelen cometer los padres y entrenadores al introducir el entrenamiento de fuerza en rutinas de los niños? Uy, yo creo que aquí hay que quitar un mito para las 21 personas que están conectadas. La fuerza no va a repercutir en el desarrollo de crecimiento de los niños. Antes les va a beneficiar. Por eso decía de salud, protección articular, protección ósea. ¿Qué errores cometen? Saltarse las fases sensibles. Nosotros no podemos obligar a un niño a correr si no le hemos enseñado a caminar. Yo no le puedo obligar a un chico a que me haga una pistola squat, una sentadilla a un solo pie, sin enseñarle a hacer una sentadilla a un pie. Estos errores se cometen cuando desconocemos este tipo
de información que les acabé de dar. Por eso me demoré bastante, les explico una por una las fases sensibles de la fuerza. Si cada uno aplica esto con sus chicos, cada padre lo aplica con su hijo, no va a tener ningún error, porque la primera fase es la iniciación, enseñar la técnica. Manifestar la fuerza, involucrar otras manifestaciones o combinarlas con la fuerza. Esos errores se cometen cuando se desconocen ese tipo de información. Por eso es muy importante que cada uno pues trate de informarse, hacer diplomados eh, de específicamente el entrenamiento de la fuerza, porque si llevamos a veces a un niño a un gimnasio y en ese gimnasio los entrenadores, por decirlo así, desconocen de estas fases sensibles, ahí es donde causan lesiones. He visto infinidad de videos de niños de 11, 12 años haciendo un pec dev o haciendo una extensión de tríceps. ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Si estamos, estamos burlando el proceso de las fases sensibles. Así como todo ser humano nace, inicia, se desarrolla, crece, tal, y muere, así es la fuerza. La fuerza inicia, se manifiesta, se hipertrofia, se pasa a la potencia, etcétera. Tiene su proceso. Nosotros no podemos, yo no, ejemplo, yo no puedo obligar a un asesorado que están diciendo, que está iniciando a que cargue el mismo peso que yo cargo en un X movimiento. Estoy saltando las fases sensibles de la fuerza. Por eso se cometen esos errores y por eso es que en edades tempranas causan lesiones, ¿sí? Y por eso es que muchas personas todavía satanizan al gimnasio, porque cuando van a un gimnasio lo primero que hacen es ¡pum! Al otro día no pueden ni caminar. Error número uno. Tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar. Otra pregunta. Espero pues haberla respondido. Considerando los principios fundamentales del entrenamiento de la fuerza, sobrecarga progresiva, especificidad, variabilidad, exacto, muy bien. ¿Cómo se podría diseñar un programa de la fuerza efectivo y sostenible a largo plazo para un individuo adulto, adulto sano? Pues voy a tomarlo como adulto mayor, con el objetivo de mejorar tanto su fuerza máxima como su resistencia muscular, teniendo en cuenta las posibles adaptaciones fisiológicas y las necesidades de prevenir el sobreentrenamiento y las lesiones. Lo tomé como adulto mayor. Hay que entender pues que en el adulto mayor, espero pues la persona que hizo la pregunta, espero que Jorge, espero, responden ahí, ¿es para el adulto mayor, un adulto sano? ¿Sí es adulto mayor, Jorge? No, no, no señor. Para un adulto sano, para adulto, ¿me puede dar una caracterización de la edad, porfa, pues, para tenerlo en cuenta, un adulto sano? Ah, bueno, listo, un adulto sano. Ok, listo, cualquier adulto. Vamos a colocarle cualquier edad. Listo. Listo. Bueno, listo, 34 años, listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos diseñar? Bueno, vamos a ver cómo podemos diseñar un programa de entrenamiento sostenible a largo plazo para que ese individuo no, para mejorar la fuerza, la resistencia muscular, teniendo ajá, sí, las adaptaciones fisiológicas, ya es un es un adulto sano, sí, pues como los veteranos, las necesidades de prevenir el sobreentrenamiento y la lesión. Cuando vamos a diseñar un programa de entrenamiento de la fuerza, por eso te pregunté que sería un adulto mayor, tenemos que mirar las edades. Muy buena la pregunta, Jorge. Tenemos que mirar las edades, por eso pues la iniciación me enfoqué mucho en niños, pero también aplica para adultos, ¿sí? Tenemos que mirar la edad y en qué nivel de condición de la fuerza se encuentra. Para eso evaluamos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación tanto de fuerza de miembros inferiores, fuerza abdominal y fuerza de miembros superiores. Esto nos va a arrojar un resultado y a partir de ahí hacemos 2 semanas de acondicionamiento físico. Esas 2 semanas de acondicionamiento físico son 2 semanas donde ese adulto sano no debe, no debe tocar ningún peso externo. No debe tocar ningún peso externo. Puede tocarlo, pero ya finalizando la segunda semana.
¿Cómo podemos diseñar? En las 2 semanas se tienen que diseñar con sobrecarga progresiva. Flexiones, planchas dinámicas, plancha de traspaso de los hombros, plancha abdominal, aumentando el tiempo de trabajos. En mi experiencia, lo diseño mucho y pues con mis colaboradores. Lo diseñamos de la siguiente forma, pues vamos aumentando la sobrecarga progresiva, pero por medio del tiempo de trabajo, tiempo de descanso, repeticiones con el peso corporal, eh, y a partir de ahí la persona inicia una adaptación fisiológica para cuando lleguemos a la tercera semana a involucrar pesos, la persona esté en sus óptimas condiciones de que cuando ejerza el movimiento de la fuerza con peso externo, no vaya a amanecer al otro día estropeado que ni pueda caminar, ¿sí? Entonces, esa es la idea que se busca cuando diseñamos en mi empresa, por decirlo así, diseñamos un programa de fuerza, de buscar que esas 2 semanas de acondicionamiento físico sean bajo la fuerza sobre el mismo peso corporal, pero aumentando, haciendo una sobrecarga progresiva sobre el tiempo de trabajo, tiempo de descanso, repeticiones con el mismo peso corporal, etcétera, etcétera. Buscando inclinaciones también puede ser una flexión, en una declinada, inclinada, sentarse y pararse el cajón a un solo pie, pasos al cajón, una búlgara sin peso, avanzada, sentadillas dinámicas, etcétera, etcétera. Buscar la variabilidad de que esta persona, cuando entra a la tercera semana, no vaya a tener ningún problema al cargar un peso, ¿sí? Que ya tenga su buena manifestación de la fuerza, no vaya a tener ningún problema de cargar un peso externo y por ende, ahí lesiones nunca van a existir si hacemos las 2 semanas de acondicionamiento físico bien planificadas. A partir de ahí, el peso es indiscutible. Se tiene que trabajar con peso, sí o sí. Tercera pregunta dice, si el 1RM puede cambiar según cómo se sienta la persona cada día, ¿por qué no usamos mejor herramientas como el encoder? La plata, el encoder ya es plata. El encoder que permite medir el esfuerzo sin causar tanta fatiga y dan resultados más precisos. Usted lo dijo. Creo que lo que sucede es que el encoder ya entra el factor monetario. Un encoder cuesta. Eh, y eso tiene un costo bastante elevado. Claro, si todos los centros de entrenamiento, gimnasio, pues incluyo pues, mi centro de entrenamiento, tuviéramos la posibilidad de adquirir un encoder, brutal. Pero el encoder se utiliza más a lo deportivo. En los gimnasios tradicionales, un encoder quedaría fuera de contexto, porque pues no tienen como tal esa programación de atletas de alto rendimiento. En mi centro de entrenamiento sí, que muy pronto pues tengo que utilizarlo porque tengo atletas de alto rendimiento, sí, pero pues me arropo en que pues utilizo el sistema de levantamiento de pesas, utilizo el sistema de levantamiento de pesas, donde pues los RMs siempre van a ser necesarios. Y cuando, pues aquí puede suceder, pues voy a dar una pista, pues lo utilizo mucho. Cuando el atleta no se siente bien para trabajar un RM, ¿cómo puedo sobrepasar ese RM o ese 100%? Resulta y pasa, pues que sabemos que existe el 100, el 95, 90, 80, 85, 80 RM, ¿cierto? Si yo a mi atleta lo observo indispuesto para ese día que toca traer remes, pues sencillo, me bajo a trabajar con el 80% y trato de que me ejecute una cantidad de repeticiones que me generen un estímulo mayor a como si estuviese haciendo un RM. Me explico. Si yo cargo 100 kilos en sentadilla libre, en sentadilla trasera libre, y ese día no me siento, como se dice, no se siente la persona cómoda para hacer ese RM, me bajo al 80 y con 80 fácilmente hago una repetición
Me paso a Powerlift, como el método de los Powerlift. Hago una o dos repeticiones, descanso, una o dos repeticiones, descanso, y me llevo o me obligo a superar mi 100%, que sería el 1 RM. Ahí el desarrollo de la fuerza se da de forma significativa porque estoy superando mi 100%. ¿Cómo supero mi 100%? Superando el número de repeticiones, porque cada porcentaje tiene sus repeticiones. Sí, el 80 está bajo 5 repeticiones, si no estoy mal, pero entonces tengo que superar las 5 repeticiones, llegando a doblarlas o a triplicarlas. O sea, serían 10 repeticiones o serían 15 repeticiones, pero siempre teniendo las pausas de descanso que me facilitan optimizar o superar el 100% que estoy buscando superar durante la sesión de entrenamiento. Sí, entonces Sergio Alexander Menéndez, pues espero que le haya respondido de esa forma, pues yo lo utilizo así con mis chicos de alto rendimiento, de levantamiento de pesas. Con respecto pues a lo del correo, espero pues que lo hayan anotado para pues facilitarles la presentación para la persona que lo quiera. Ah, otra pregunta, acá me deja otra, por medio de nuestra plataforma de YouTube podrán encontrar la grabación. Ah, ok, sí, ahí está la grabación. Les voy a escribir el correito, pero les voy a escribir el correo para que las personas que quieran esto, la presentación, eh, me escriban al correo, yo se las facilito y les facilito los libros, ese libro de potencia muscular, chicos, se los recomiendo, independientemente si usted está en deportes, si está en gimnasio, si trabaja con personas con en fase terapéutica, si trabaja con personas adulta mayor, se lo recomiendo. Y la investigación, pues se me escapó, pues le voy a tratar ese artículo, es donde se combinan este tipo de modalidades deportivas para la optimización de deportistas en fútbol. Entonces, pues ya eh, cerrando, pues no sé si tenga algo que decirme, alguna otra pregunta, sugerencia para una próxima pues ocasión. Pues, espero que les haya gustado, espero pues que haya sido de su agrado. Pues esto se hace pues con el ánimo pues de ir incentivando la investigación, de ir incentivando el conocimiento en esta área donde pues día a día pues nos obligan, nos obligan a capacitarnos más. Ahí tenemos a la ley del entrenador deportivo, pues que es uno de los factores que nos obliga a capacitarnos cada vez más y que es algo que pues tenía que haber sucedido, sucedió y es muy importante pues que se haya dado en este momento. Pues chicos, no sé, muchísimas gracias, no sé si alguno pues tenga algo que decir o una sugerencia, no sé, algún comentario que pueda pues aportar, bienvenido sea. No siendo así, pues muchísimas gracias. Pues espero en una próxima ocasión, pues tocar otros temas o si quieren dejar en el chat algún tema que les gustaría. Muchas gracias, Pues, profe Piller. Un abrazo. no, listo, listo, un abrazo. Licenciado John, muchísimas gracias por esa capacitación. No, Entonces, muy damos bien. por finalizada la capacitación y les agradecemos a todos los participantes que puedan diligenciar, por favor, el enlace de asistencia y ya daríamos por culminada la capacitación.